Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría, un referente en estudios de opinión pública en México. Muy buenos días, mi querido Paco. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto estar contigo. Muy buen día. ¿Cómo estás? Gracias. Como bien sabes, ya han corrido ríos de tinta y muchos minutos y horas, yo diría, de análisis en los medios de comunicación electrónicos y, por supuesto, en las redes, con la polémica de cómo y por qué se ha mantenido el nivel de aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se promedia en 60 puntos hacia arriba, a pesar de todas las dificultades y de la situación originada por la triple pandemia, la sanitaria, la económica, la social. Mi querido Paco, ¿a qué lo atribuyes? Mira, yo creo que aquí podemos hablar de varios efectos. Hay uno que podríamos llamar su comunicación simbólica, que no deja de ser importante, relevante. Todo la forma en que viste, la forma en que viaja, digamos, tiene muchos símbolos y en eso comunica. Yo te diría que además hay una parte argumentativa de cómo explica estos resultados después de 2 años, y abre un tercer elemento que es el de política pública como tal. Me concentro en los últimos dos porque tienen que ver más con la coyuntura que digamos que propiamente con toda la administración, la argumentativa y la de política pública. En esta última parte no se puede dejar de reconocer, Ricardo, que pues hay programas sociales que están beneficiando a un sector importante de la población. Está habiendo más ayudas y más montos, es decir, más familias beneficiadas en general, ya sea por el lado de programas como ayudas a gente de la tercera edad, que ya estaba, pero se ha ampliado, jóvenes construyendo el futuro, que a veces están en la misma familia y finalmente le das por un lado al abuelo y le das por otro lado al nieto, pero al final la familia en el conjunto está recibiendo más dinero, y esto no me parece un tema menor. En los temas de coyuntura, que podría ser el tema de COVID, hay en la literatura de la ciencia política un fenómeno que se llama atribución de responsabilidades, donde parece ser que no le están necesariamente cobrando a él todo lo que está pasando. Es decir, la pandemia es un fenómeno que viene de fuera, entonces la gente no necesariamente se lo está atribuyendo a él, y esto pasaría también con la economía. Es decir, la crisis económica da la impresión que simplemente México es un país más de los afectados, y entonces la gente no se le está atribuyendo a él. Y en la parte discursiva, ¿no? Digamos que es algo que él mismo argumenta todas las mañanas, está cómo lidia con el tema de inseguridad, por ejemplo, ¿no? Siempre es este efecto retrovisor donde él no se responsabiliza del todo de lo que está pasando en los números, y siempre habla de pues el desastre que dejaron las administraciones anteriores, y que la tendencia pues simplemente no la ha cambiado, no es que haya necesariamente empeorado, simplemente no la ha corregido. Yo creo que de todos estos temas el más difícil de justificar en algún sentido es el tema de la corrupción. La corrupción es el tema mejor evaluado. Se puede ver en pantalla, por ejemplo, Ricardo, que el 64% de la gente evalúa bien el combate a la corrupción, es el tema mejor evaluado, y el peor es combate al narcotráfico o combate a la delincuencia, están en 41 y 45%. Hay más de 20 puntos de diferencia, bueno, 20 puntos, digamos más de 20 respecto al combate al narcotráfico y casi 20 en combate a la delincuencia, entre lo que está haciendo en corrupción y estos dos temas, lo cual significa que la gente sí está viendo, está observando, y distingue entre lo que hace bien o hace mal. En el agregado, él tiene 67% de aprobación, es decir, tiene 38% de aprueba mucho y 29% de aprueba poco, contra 27% de
aprobación. Eso no significa que no haya caído, ¿no? Si lo comparas con el histórico, llegó a tener 85-86% de aprobación y pues hay una caída, digamos, hasta el mes de febrero llegó a tener 63, más de 20 puntos. Da la impresión de que durante la pandemia sí hubo una recuperación y hoy día lo tendríamos en 67%, perdón, el 67% de aprobación contra 27 de desaprobación. Si lo ves en el histórico, verás que pues nuevamente le evalúa muy bien en la corrupción. Entonces eso te habla de que la gente está atenta a lo que está pasando. Ahora, esto no significa, Ricardo, que necesariamente le vaya a aportar capital político, es decir, su administración es otra cosa, su partido es otra cosa, da la impresión que a él le está yendo bien. Pero eso no significa necesariamente que esto vaya a tener algún efecto, que es lo que a todo el mundo creo que es lo que le preocupa para el 2021. Hay una pregunta elemental que a lo mejor a ti te parece demasiado obvia o inútil, no lo sé, dímelo. Si hay una diferenciación entre la aceptación del presidente y la aceptación de su gobierno, o de actos de gobierno, o de resultados de gobierno, qué sé yo. Sí, quiero decir, digamos que si la imagen del presidente como tal, como líder, como un hombre que sabemos que es muy carismático, ¿tiene alguna diferencia de matiz con los resultados de su gobierno? Yo creo que sí, Ricardo, porque por los números que tenemos da la impresión de que lo están evaluando a él y no necesariamente a su administración o no necesariamente y en este caso pues no le estaría necesariamente aportando mucho a su partido. De hecho, en estudios cualitativos ya estamos empezando a ver alguna gente que está justificando lo que ya reconoce que no está saliendo bien. Háblese en seguridad, economía o incluso del tema de la pandemia. Sí. Y eso ya lo vimos en alguna administración de Ricardo, por ejemplo, con el expresidente Fox, donde la gente decía, bueno, sí, lo que pasa es que él tiene buenas intenciones, pero no lo dejan. Él tiene buenas intenciones, pero está rodeado de gente que no le ayuda. Es decir, pasaste de la expectativa de esta administración a un nivel de justificación. Y ese es donde yo creo que ahí ha cambiado mucho de que está compuesto este número de la aprobación. Es decir, antes era la expectativa de que la economía va a mejorar, la seguridad va a mejorar, pero da la impresión de que ahora ya estamos más en el terreno de la justificación, y es una justificación personal, no necesariamente una justificación de su administración. Ahora, nos queda un minutito, pero a ver, te pregunto, considerando todos los vaivenes y todos los factores de los que hemos hablado en estos días y particularmente en esta conversación, ¿se puede hablar de una tendencia o ya se estabilizó la aprobación presidencial? No, yo creo que esto, más que una tendencia, yo creo que, como bien señalabas al principio, estamos en una coincidencia de que prácticamente todas las mediciones hechas cara a cara, que es la única forma de medir la opinión pública en este país, las telefónicas lo subestiman, ya no se digan las mediciones por internet, pero las mediciones cara a cara, que son las únicas que pueden capturar a la opinión pública en su conjunto, sobre todo a su base social, que no tiene servicios de internet o servicios telefónicos, todas están arriba de 60 puntos, como bien dijiste. Nosotros estamos en 67, y desde que terminó la pandemia esta tendencia no ha bajado de 65. Entonces, más allá hay movimiento, va a haber varianza en el tiempo. No podríamos decir que necesariamente tiene una tendencia o que esté estabilizada. Francisco Abundis, director general de Parametría, el referente de la opinión pública en México. Gracias, como siempre, mi querido Paco. Te mando mi abrazo fraterno. Gracias.
Al contrario, Ricardo, te mando un abrazo. Muchas gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.